Bienvenidos a nuestro episodio número 119 de nuestro podcast David Ortega B. El día de hoy nos toca hablar de cómo ser productivo y disfrutar la vida. Para empezar, ¿te crees que es posible eso? Pues realmente eso es lo que vamos a ahondar en todo este episodio. Voy a hablar de estos 10 principios clave que se pueden ir explorando dentro de una vida laboral que sea productiva, pero que también te permita tener tu vida personal estable, no tener conflictos con tus hijos ni con tu pareja, sino realmente entregar resultados de calidad, entregar resultados donde te obsesiones por ser, entregar un buen trabajo y realmente enfocarte en lo que estás haciendo y no estar perdiendo el tiempo, como muchas empresas lo hacen, como muchas personas lo hacen, y vivir en ese modo automático donde realmente la frase más popular que utilizan estas personas o el síntoma más común de estas personas es decir, no tengo tiempo. Esa frase de decir no tengo tiempo, en vez de darte orgullo, en vez de ponerte una etiqueta de que estás muy ocupado y eres muy importante, te debería de hacer reflexionar en por qué te hace sentir bien decir eso. Porque decir que estás ocupado y que no tienes tiempo quiere decir que no tienes tiempo para ti, mucho menos para alguien más. Y si así le entregas esa calidad de emociones, esa calidad de persona a los que te rodean, pues imagínate cómo se ve tu vida desde afuera. Esa es la diferencia entre observar una red social donde tú puedes mostrar que todo está muy bien, pero donde tú sabes que realmente tienes que hacer muchos cambios y empezando por tu trabajo. ¿Por qué por el trabajo? Pues porque el 70-80% de tu tiempo está ahí. Entonces, si no cambias ese 70-80, pues todo lo demás no va a cambiar, obviamente. Entonces, tenemos que empezar por esa parte laboral y tenemos que empezar a despertar de esa programación que nos han querido vender, que nos han querido encasillar y enjaular, donde el trabajo es un horario de 8, 10, 12 horas. No, eso es para la gente que no es productiva. Eso es para la gente que va a jugar al trabajo. Eso es para la gente que va a cumplir un horario, pero no está motivada. Y eso es para las personas que no quieren más de su vida más que estar en una rutina cómoda y donde no se les exija más. Y obviamente expectativas personales, pues la mayoría de estas personas no las tiene. Y eso es lo que está lastimando a la sociedad como la está lastimando, porque cada vez más personas se suman a ese grupo selecto de personas que dicen es que están ocupadas. Entonces, todo eso vamos a hablar el día de hoy y todo eso lo voy a ir desglosando para que entiendas por qué caímos ahí y para que entiendas cómo salir de esa zanja. Entonces, para hablar de todo este tema, hay un artículo que ya publiqué que está en Medium, está en inglés porque pues tristemente en español pues no hay mucha lectura. Entonces, si lo quieres leer, muy fácil, te vas al link, lo buscas en mis redes y le pones a ChatGPT que te lo traduzca y ya está. Obviamente, si haces eso es porque realmente te interesa el tema. Entonces, ese es el artículo principal de donde me basé. Y para escribir ese artículo me basé en la historia de la productividad, que es una paradoja de un autor desde la época de la industrialización que se llama Jevons, y es la eficiencia, cómo la eficiencia te lleva a incrementar también un consumo, pero un consumo consciente. ¿Qué más? Me basé en la entrevista de un podcast de Huberman Lab, que es uno de los científicos que tiene podcast donde entrevista gente pues de gran renombre y con muchos artículos, publicaciones, son científicos la mayoría, y
este caso no fue la excepción, es Cal Newport. Él es el creador del concepto de Slow Productivity y voy a explicar qué es ese concepto que está para mí increíble. Y esa es la manera en cómo deberías de trabajar en tu presente y obviamente en el futuro. ¿Qué más? Y el último artículo en el que me basé son The Effects of Working Agile on Team Performance and Engagement. O sea, voy a describir la tecnología de Agile o la manera de trabajar, la filosofía, la metodología de Agile, como realmente es, y no como tristemente se jactan muchas empresas de decir que son Agile cuando ni siquiera saben qué es eso, mucho menos lo han aplicado. Entonces, tener un papelito en tu empresa que diga que eres agile o poner en tu sitio que la empresa es agile, no es cierto. Eso no es cierto. Pregúntale a tus empleados si realmente tú trabajas de manera agile. Y eso es ser efectivo. Entonces, ¿alguna vez has experimentado ese estado mágico donde fluyes, donde el tiempo pasa, donde no te das cuenta de lo que está pasando? Por ejemplo, en esta conversación, seguramente si eres capaz de mantener tu atención, pues vas a sentir ese fluir de cómo vamos a ir por los conceptos y por toda la historia de esta productividad. Ese sentimiento, esa percepción, eso que está pasando en tu vida es sumergirte en un reino donde el tiempo se detiene. No te das cuenta de cuánto tiempo ha pasado. La creatividad se eleva al máximo y todo encaja perfectamente y vas fluyendo, vas resolviendo las cosas, vas creando una presentación que te sorprende a ti mismo, vas escribiendo un artículo que también dices, ¿cómo puedo escribir eso? Etcétera. Todo está en orden, todo fluye, todo encaja. En esa zona, tus neuronas trabajan a toda la velocidad posible y van construyendo caminos y van creando nuevos puentes y van enlazándose unas con otras y van conduciendo a caminos que liberan muchas de las neurotransmisores y de las hormonas, dopamina, serotonina, etcétera, todos esos químicos maravillosos que conducen a sentirte alegre, a sentirte realmente satisfecho y lleno con lo que estás haciendo. Tienes una realización y tu creatividad sube a límites realmente muy, muy grandes. Entonces, todo eso no es nada más trabajo, es una danza, es un baile con la inspiración. Abrazas, cuando tú abrazas ese estado de fluir y dejas que brille tu luz interior, entonces vas creando toda esa magia de transformar lo que está pasando en tu trabajo con lo que realmente estás haciendo. Ahora, ¿cuál es el dilema de la productividad moderna? Ese es el principio o la clave número uno de toda esta reflexión de la productividad. El dilema de la productividad moderna es que en el mundo acelerado que tenemos hoy, la búsqueda de productividad muchas veces te va a llevar a descuidar tu vida personal. Y lo podemos ver con mamás que trabajan constantemente tratando de atender a sus hijos, pero ni hacen una cosa ni hacen otra, aunque digan que son multitask. Eso no existe. Ese es otro mito que nos han querido vender. No existe el multitask. Le hace daño a tu cerebro estar haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que produce ruido, un ruido que te puede dejar ensordecedor y que puede limitar tu capacidad cerebral. A ese grado llega que estés jugando a hacer multitasking. Entonces, esa disrupción de tu vida personal con tu trabajo resulta en un agotamiento, en un estrés, en una frustración y obviamente todo eso se va a ir acumulando en tu cuerpo y va a ir creando enfermedades crónicas. Ahora, ¿cuál es la clave número dos? Perspectiva histórica. Te voy a hablar ahorita de la perspectiva histórica de la productividad. ¿Cómo es que nace todo este concepto de la productividad? ¿Qué es lo que pasa y cómo se descubrió este concepto? Bueno, se descubre desde la época que empieza toda la industrialización y es las horas de trabajo de las personas contra el capital que tienes, el capital tanto económico como de recursos, y todo eso se mezcla en una ecuación
que teóricamente lo que hace es que transforma esa materia prima que son los empleados contra el capital y los recursos, los mezcla y todo eso, una productividad debería de ser productos de calidad, deberían de ser cosas que realmente entregues con resultados de calidad. Todo eso es lo que ha recurrido a este concepto, es convertir. Originalmente todo se definió y la productividad del concepto se definió como la eficiencia. Eficiencia, escuchaste bien, en convertir insumos, o sea, lo que necesitas de una mezcla para crear, por ejemplo, una receta para producir un pastel, eso es un insumo, la harina, el huevo, la leche, etcétera, en resultados. En el caso de un trabajo, ¿cuáles son todos esos insumos? Pues es tu capacidad mental, es lo que estás haciendo, es tu tiempo, es la computadora, es el ambiente, es la oficina, es el ruido que puedes escuchar a veces, etcétera. Todo eso, las distracciones que tienes, todo eso son los insumos. Entonces, cuando tú mezclas esas dos cosas, se transforma todo eso en resultados y eso se ha distorsionado con el tiempo, priorizando la cantidad de tiempo que pasan las personas y realmente bajando la calidad de lo que entregan, bajando la calidad de cómo se sienten, bajando la calidad de su motivación, bajando la calidad de su vida y de su salud. Todo eso es lo que está pasando muchas veces en muchísimas empresas y hoy en día me atrevo a decir que ya estamos en un 99% de las empresas que trabajan de esa manera desordenada, caótica y realmente que está pues bajando el nivel de salud de las personas poco a poco sin que ellos se den cuenta porque obviamente están enfocados en su trabajo y tienen que cumplir y tienen que comer, etcétera. Ahora, ¿cuál es la evolución? Que ese es el principio número 3. ¿Cuál es la evolución de todas estas dinámicas laborales? Realmente, ¿cómo debería de ser el trabajo? ¿Cómo deberíamos de irnos moviendo en el trabajo? Pues en el pasado deberíamos de trabajar o trabajábamos en el pasado, perdón, trabajamos en el pasado de 9 de la mañana a 5. Esos eran los horarios más o menos estándares. Ahora, en el futuro, ahora puedes trabajar a cualquier hora del día, en teoría porque todavía hay personas que necesitan tener ese horario establecido y necesitan a veces ciertas interacciones en ese lapso de tiempo. Y está bien, porque obviamente también tienes que tener límites en los horarios de trabajo y no trabajar a la hora que quieras. No se puede siempre porque también tienes interacción con otras personas, pero es algo más flexible en el futuro. Ahora, antes trabajabas en una oficina, ahora muchas personas trabajan donde quieren. ¿Por qué? Porque la vida ya nos ha dado la tecnología que nos permite esa vida remota y nos permite trabajar o de casa o de un hotel o en la playa, pero el chiste es que tú entregues los resultados que se te piden. Usar, antes usabas el equipo de las empresas, ahora usas cualquier dispositivo para trabajar. Puedes trabajar en una laptop, puedes trabajar en una tableta, puedes trabajar a veces en tu teléfono, depende qué trabajo es el que tengas que entregar, etcétera. Antes se tenían varios como espacios de enfoque para trabajar. Ahora lo que se hace es, se pedía que se tuviera esa concentración o esos espacios para trabajar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora tú te enfocas en el resultado. Si tienes que entregar una presentación, si tienes que entregar un artículo, tú te enfocas y haces un presupuesto de lo que necesitas de tiempo y los recursos que necesitas para entregar ese resultado. Ahora, antes tú ibas subiendo y escalando de nivel en la parte de la empresa, en la corporación, en la industria, etcétera. Ahora tú creas tu propia escalera.
Ahora tú dices a dónde quieres llegar, ahora tú delimitas esa libertad de trabajar de tu casa, cuánto tiempo, cuánto quieres ganar, etcétera. Entre más habilidades tengas y entre más te enfoques en lo que va a pedir las empresas del futuro, más oportunidades vas a tener. Ahora, antes se tenía un trabajo predefinido. Hoy en día el trabajo está más pues dividido, más establecido, es más claro qué es lo que se puede hacer como trabajo en cuanto a lo que tú puedes entregar y lo que una empresa requiere, ya no está tan estricto, entre comillas, para varias industrias. Se ha ido flexibilizando y tú puedes ahora crear ese tipo de trabajo donde realmente te dé esa libertad de crear cosas más de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a tu creatividad, etcétera. Antes se tenía bonches de información, muchas carpetas, muchos documentos que tenías que revisar. Ahora la información se comparte muy fácil y está disponible de la manera más fácil. Ahora el reto es distinguir qué es la información que te sirve. Antes no había un, pues, una forma fácil de comunicar las cosas. Hoy tú te puedes convertir en un líder de manera muy fácil, capacitándote y detectando las habilidades que necesitas para tener ese liderazgo y para ir creando esa escalerita en tu carrera, ya no en una empresa. Ya es como tu propio jefe, ya es como una persona independiente, ¿cómo se llama? Un freelance, una persona que renta su conocimiento y renta su tiempo para obtener un sueldo. Eso es lo que ahora te puede hacer un líder. Ahora, antes se tenía mucha confianza o se disponía nada más de los emails y eso desde que tenemos las computadoras. Antes la comunicación pues era mucho más arcaica y eran llamadas de teléfono o eran visitas físicas a donde estaban las personas. Hoy ya las reglas de colaboración y la tecnología nos permiten tener videollamadas, nos permiten tener esta interacción virtual con las personas y tener juntas donde hay dos, tres personas que no están en la oficina y por eso es que también se puede trabajar de diferentes espacios y por eso es que también se debe de tener esa flexibilidad y no ese control donde atrapes a las personas y donde le digas, tienes que estar aquí de tal hora a tal hora. No, mejor piensa, diseña bien las cosas y nada más pídele a las personas ese espacio donde necesitan estar en las reuniones. Lo demás es lo que te entregan y los resultados que te entregan. Antes, todo estaba enfocado en un conocimiento que tenían las personas y por eso se requerían los títulos, las carreras, las maestrías, etcétera. Todo lo que te pedían antes de papelitos, hoy se está moviendo hacia un enfoque más adaptativo en cuanto al aprendizaje. Hoy puedes tener diplomados, hoy puedes tener algo más técnico y ser mucho más capaz que una persona que tiene un doctorado. Y lo he visto pasar y he visto personas que realmente no tuvieron una carrera o se salieron de una carrera y saben mucho más que personas que tienen doctorados. Entonces, un papel ya no te garantiza que la persona tenga esos conocimientos, porque ahora también, tristemente, la educación te da los papeles simplemente por pasar exámenes. Y tristemente muchos alumnos se dedican a pasar exámenes y no aprender y no aplicar las cosas. Entonces, ahora se va a mover todo hacia ese aprendizaje adaptativo. Antes, el enfoque corporativo era de aprendizaje y de, ¿cómo se llama? Y de enseñar. Hoy es más democratizado. Hoy una persona que a lo mejor tiene 3, 4 meses en la empresa, ya te puede ayudar a aprender y ya te puede ayudar a entrenar. Se convierte ya en un maestro. Antes, esas personas que te capacitaban tenían que tener
años en las empresas. Hoy ya no es necesario por la rapidez de la información y por la rapidez también del aprendizaje de nosotros como personas. Eso es lo que ha ido moviendo la evolución de las dinámicas laborales y se va a seguir moviendo. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es el principio número 4? Pues la metodología Agile, lo que estaba diciendo. ¿En qué se basa? Esto es muy, muy básico en cuanto a la metodología Agile, porque esta reflexión no está dedicada a esta metodología, pero en general, esta metodología es planificar, saber qué vas a hacer, tener claridad de lo que vas a hacer, diseñar un esquema de trabajo junto con un horario, obviamente, construir esos espacios de tiempo, de bloques, donde también tengas esos recursos para generar el resultado que quieres entregar. Evaluarte y evaluar las cosas, cómo entregaste el resultado, mejorar eso y volver a planificar. Y se vuelve a cerrar el circulito. Planificas, diseñas, creas como ese presupuesto, construyes, o sea, esa es la parte ya de trabajar, construyes, creas ese resultado, creas esa presentación, entregas ese artículo, lo que sea que tengas que entregar, evalúas y preguntas y haces ese feedback, ya sea con un cliente o ya sea con tu jefe, con quien tengas que entregar ese resultado y mejoras y te enfocas en mejorar lo que a esa persona o lo que al cliente no le gustó y vuelves a empezar el ciclo, pero esto es más rápido y aquí no contribuyes nada más tú. Se crean equipos de trabajo donde todos participan y donde todos se ayudan. Eso es ser ágil, no es tener juntitis, no es decirle a las personas, necesitas estar 12 horas aquí en la oficina porque si no, no rendimos o no entregamos las cosas. No. Eso es arcaico, eso ya es del pasado. Y si tu empresa dice que es agile y está haciendo esto, es la peor contradicción y te recomendaría que busques otra empresa, porque una empresa que miente a sus empleados, que los capacita en una tecnología, en una metodología que no está lista para dar la cara también como empresa, no debería de llamarse ni deberían de entregarle un certificado de este tipo de aprendizaje o de metodología. No se debería de hacer porque los equipos ágiles enfrentan desafíos, definen roles claros, integran esa colaboración, integran también al cliente, integran a tu jefe para que te dé ese feedback y escalas las prácticas en entornos cada vez más grandes. Ese es el desafío, que es lo que sigue ahora. Los desafíos es eso, entregarlo y hacerlo más grande. Ese es el quinto principio. ¿Cómo lo haces más grande? Pues empiezas en chiquito. No puedes crear en una empresa grande equipos ágiles si no empiezas por un equipo chiquito de 5, 3, 4 personas, lo que tú quieras. Pero tienes que empezar por un número pequeño, tienes que empezar por proyectos también pequeños que a lo mejor no sean los proyectos donde los inversionistas tienen más los ojos en la mira, etcétera, sino lo vas haciendo con proyectos donde se puede generar este enfoque y después lo vas extrapolando y después lo vas haciendo crecer. Los retos es tener confianza en esos valores y es cumplir los valores. De nada sirve que las empresas digan que son éticas si la ética también se basa en cómo tratas a tu empleado. De nada sirve que digas que tienes un valor de decir la verdad si tú capacitas a una persona en una metodología agile y si tienes 4 o 5 juntas a la semana. Eso no es ser agile. Entonces, ¿cuáles son los retos? Capacidad de adaptación, adaptativa, ventajas competitivas. Tienes que ser competitivamente más hábil cada vez y por eso este círculo de diseñar, construir, evaluarte y pedir ese feedback de las personas. Eso poco a poco te va a ir dando retornos de inversión más grandes y más rápido. Pero si no tienes la paciencia al principio, si no eres estratégicamente de crear
equipos pequeños que hagan esta metodología, pues es difícil que la implementes y entonces puedes tener tu certificado y puedes tener una placa en tu empresa que diga que eres Agile, pero no eres ni la mitad de lo que esa tecnología requiere. ¿Qué requiere también esa metodología? Que haya un desarrollo iterativo y con incrementos, que cada vez los empleados se sientan más en confianza y fluyan, entren a ese flujo, que ahorita vamos a hablar de eso, donde realmente las personas se sientan eh, libres, donde se sientan capaces de tomar decisiones y donde entreguen cosas de calidad, donde haya más simpleza y claridad en lo que necesitan hacer y pueda haber profesionales multidisciplinarios, pero fíjate lo que dice en la imagen, autónomos. Eso no es tener un jefe que parece tu padre y que está encima de ti, que te está monitoreando y que te está viendo y que no puedes hablar con nadie porque entonces no estás trabajando, etcétera. No, o que tienes que cumplir 12 horas de trabajo u 8 horas de trabajo. Si tú eres capaz de sacar las cosas en 6 horas, ¿qué te importa a ti como jefe? Si a ti te está ahorrando esa persona recursos, si te está entregando lo que tú quieres, ¿qué te importa si realmente cumplió las 8 horas? Que no todos sean así, bueno, entonces, pero esa persona está dando un ejemplo, mejor sigue el ejemplo y qué padre que una empresa un día trabajaran 6 horas, qué padre que una empresa trabajara solo 4 horas y 4 horas full, completamente concentrados en lo que están haciendo, completamente concentrados en ser ágiles, en ayudarse, en apoyarse, en entrar, en saber dónde entrar en una secuencia de una productividad. Eso es el futuro. Y las empresas que no entren ahí, aunque tengan 10 placas, pues se van a quedar en el limbo. ¿Qué es el concepto de fluir? Lo mencioné al principio, ahorita lo vamos a describir más. Es lograr un resultado, un estado de flujo que se caracteriza por una atención completamente enfocada y disfrutar lo que haces y puede mejorar significativamente la productividad entre las personas. Eso es el fluir y eso es lo que hace realmente una evolución de la experiencia en ir al trabajo. Es integrar las cosas, es realmente saber cómo es que te estás sintiendo. Y hay una curva, y por eso está la gráfica aquí. Del lado derecho es un reto, es cómo se va complicando la tarea. Y del lado, bueno, del lado, perdón, del eje de las X, vamos a poner, son los retos y va de menos reto, o sea, de menos dificultad a más dificultad. Y en el eje de las Y va de menos capacidad a más capacidad. Entonces, así se mueve la gráfica entre capacidad y reto. Esa gráfica entre capacidad y reto es lo que va creando esta metodología de sentirte realmente ágil, de sentirte realmente que estás en ese fluir, en ese sentimiento donde vas encontrando complicaciones, pero ya no estás aburrido. Empieza a tener más desafíos y el empleado disfruta esa diferenciación de que de algo muy simple donde te aburres, como esos entrenamientos arcaicos de que te ponen a leer 10 procedimientos, 20 procedimientos y hacer 40 entrenamientos en una computadora. Y de verdad es pésimamente aburrido y es lo peor que pueden hacer las empresas para capacitarte, ponerte a capacitar días, a veces y horas y pedirte estos entrenamientos tan aburridos que realmente no te sientes retado por lo que estás haciendo. Entonces, conforme tú empiezas a retar tu capacidad, empiezas a fluir. Obviamente no te van a poner cosas tan
retadoras al principio, y esa es la idea del flujo, de fluir, porque entonces ya no va a ser sostenible. Y también llenar a las personas de trabajo son retos insostenibles y eso crea frustración y eso baja el rendimiento completamente y baja también tu capacidad porque estás frustrado ante algo que no puedes hacer nada porque simplemente tu jefe no tiene la capacidad de ver que necesitas ir escalando en estos niveles de, ¿cómo se llama? De dificultad. Y entonces no te integras tampoco. Cuando vas superando esos retos, cuando vas adquiriendo más capacidades poco a poco, entonces si alcanzas a integrarte ya a un equipo donde está más avanzado. Y eso te hace sentir feliz y entras a ese estado de flujo porque ya dominas las capacidades requeridas para esas tareas y entonces creas ese dominio de las cosas. Cuando no llegas ahí y no te integras, ¿qué pasa? Pues simplemente la persona realmente se siente en hay dos opciones. O te quedas en un reto insostenible y realmente la empresa truena tus capacidades, tanto físicas como mentales. O la otra es que ya no sabe qué hacer contigo cuando ya dominas todas las habilidades que la empresa tiene. Y es cuando los empleados se van y encuentran mejores oportunidades. Pero tú puedes retener a un buen empleado si eres capaz de hacerlo que crezca equipos. Y esa es justo la metodología de ser ágil. Encontrar a esas personas que entran a un flujo rápido, donde realmente son más a veces hábiles, no capaces, vamos a ser sinceros, todos tenemos la misma capacidad, o la mayoría de las personas tienen la misma capacidad, pero hay personas más hábiles que rápido integran las cosas y se mueven en esa escalera. Esas personas las puedes mover a capacitar nuevos equipos pequeños de esta metodología. Y eso es una estrategia de implementar esos modelos de productividad piloto. Y eso te va a ir llevando a crear una productividad que se llama productividad lenta. Y aunque se escuche, ¿cómo se llama? Contradictorio, no. Una productividad lenta es una productividad más consciente. Es hacer menos cosas, obsesionarte con la calidad y trabajar en un ritmo natural de tu cuerpo. Es lo que para mí sería un ideal que las empresas se movieran ahí, porque es también conectarte con la naturaleza de las estaciones, de tu cuerpo, de estos pues ritmos internos, de relojes internos, de cómo te mueves tú, de cuáles son tus mejores horarios, etcétera. Y esa productividad, slow productivity en inglés, o productividad lenta, lo que aboga es por reducir un cambio de tareas, fomentar un compromiso más profundo con el trabajo y mantener niveles sostenibles de productividad. Es detectar a estas personas que llegan a dominar todas esas habilidades y capacidades y entrenar más pequeños equipos y hacerlos que se obsesionen por esa calidad, darles más flexibilidad, darles más capacidad de decisión y tener esas estrategias de implementación, probar esos equipos piloto, probar esas cosas que están saliendo bien en equipos pequeños, permitir una integración gradual y una evaluación de esa efectividad antes de que escales a niveles en la organización más grande. Es ir poco a poco, es clarificar esos proyectos que tienes, es desarrollar un trabajo en equipo y es crear esa conciencia de equipo
cumplir con las expectativas tanto de los jefes como de los clientes, simplificar los procesos, que es diseñar e identificar, y seleccionar a las personas, reclutar personas para estos equipos, seleccionarlas y hacer las cosas más fáciles. Y esto también, esto es trabajo de recursos humanos, porque últimamente he escuchado muchas personas que me hacen dudar que los empleados de recursos humanos realmente trabajen, porque hay muchísimas cosas que estas personas de recursos humanos deberían de estar haciendo y no se están enfocando en recursos humanos, sino se están enfocando en tonterías, en crear team buildings. Y de nada te sirve un team building si todo el mundo está desmotivado, porque todo el mundo tiene un montón de trabajo y está ocupado. Y estar ocupado no es trabajar. Estar ocupado es contestar llamadas, mails y estar en juntas. Eso es estar ocupado. Eso no es trabajo. Eso no da resultados. Eso no está entregando cosas de calidad y eso no es lo que te pide tampoco tu cliente si eres una empresa de productos. Entonces, hay que impulsar los procesos de formación y evolución. Hay que ver y detectar estas unidades y células que pueden crear estos movimientos ágiles. Y es mejorar el ambiente laboral en esas pequeñas células y replicarlo en un grupo más grande de personas. Es crear esos departamentos ágiles. Empiezas por un pequeño grupo piloto de 3, 4, 5 personas y lo escalas después de, no sé, 2 meses, 3 meses. Eso depende de cada proyecto y eso depende de cada empresa. Pero la verdad es que en un año yo calcularía que una empresa seria puede escalar fácil 3 equipos ágiles en un año y realmente probar los resultados y tener gráficas y enseñar todas esas gráficas y sobre todo demostrarlo con la satisfacción de los empleados y con la calidad de vida que ellos van a tener después de implementar esa tecnología, porque para eso también nació esa tecnología, para darle más calidad a los empleados de vida, no nada más para realmente tener más contentos a los inversionistas. Los inversionistas no existirían sin empleados, no existirían sin la empresa, no existirían sin los jefes. Date cuenta de eso, aunque tengan mucho poder, aunque sean ellos los que tienen el dinero, todas las empresas conscientes e inteligentes que sobrevivan en el futuro es porque realmente van a considerar al empleado como una persona y no como un número. Eso es lo que tiene que cambiar. Y por último, es movernos en estados más saludables, en entornos más saludables, en plantear las cosas, en re- requerir y priorizar las cosas, en iterar y en entregar. Crear esos equipos y mover a esos equipos para crear un ambiente laboral que realmente se base en una calidad de ética y de valores. Un compromiso donde haya liderazgo, y liderazgo no significa tener una jerarquía de jefe, vicepresidente, director, como sea que te llamen en tu empresa. Eso no es ser líder. Eso es un título que se te dio cuando te contrataron. Ser líder es saber crecer a las personas, es saber cuidar también a tus empleados y es saber construir equipos ágiles y que realmente entreguen los resultados. Eso es un líder. Un líder está contigo al principio, te entrena, te capacita, te ayuda y ve también por tu bienestar y te suelta y te deja hacer las cosas y te deja tomar decisiones y te deja equivocarte y te hace responsable de los errores que tuviste y tú los reparas y te haces un empleado que entrega soluciones, no quejas. Entonces, eso hace participación en los trabajadores y eso es movilizar y eso es reunir a las personas y explicar. Eso es evaluar también y eso es ir priorizando, ir creando cosas y medir.
lo que estás entregando. Es tener un ambiente físico en el trabajo donde también te estés constantemente parando, porque estar sentado te hace mucho daño a tu metabolismo. Pararte de repente, tener esos espacios donde te paras, tener esos espacios donde eres capaz también de moverte un rato, de tomar agua, de descansar los ojos. Eso es también tener un ambiente sano de trabajo. Es donde realmente también te preocupas por la salud física de tu empleado y es tener recursos personales de salud, es tener espacios donde la persona pueda caminar, donde la persona pueda respirar otro aire, donde no esté como en un gallinero y donde tenga también espacios de silencio, donde tenga también espacios para reflexionar y donde aprenda cosas y donde la empresa se involucre más también con las comunidades y donde ayude a las comunidades y se integre con los empleados. Y eso es un entorno psicosocial de un trabajo, donde realmente también la salud mental del empleado es una prioridad, donde la salud del trabajador te importa como jefe o como vicepresidente o como lo que seas, que el cargo que tengas. Y todo eso es lo que va creando una cultura diferente de trabajo. Y es lo que ojalá en el futuro veamos muchas más empresas de este estilo. Espero te haya gustado esta reflexión de productividad y sentirte bien, porque realmente sí se puede hacer todo esto. Los cambios se pueden dar, las cosas se pueden integrar, todo esto se puede ir dando poco a poco en tu vida y podemos ir integrando las cosas realmente si hay un compromiso de nosotros con los empleados. Todo esto lo tenemos que ir trabajando, no es de un día para otro. No es porque te lo exijan tus inversionistas. No es porque quieras poner tu placa y decir que eres Agile. Es porque realmente tienes calidad en los valores, tienes ética y te importan las personas. No eres un jefe o jefa o vicepresidente o vicepresidenta hipócrita que está por el sueldo, que está por lo que está ganando, porque muchas personas tristemente están por el dinero. ¿Y por qué están por el dinero? Pues porque la empresa los toma como números. Entonces, no esperes más de una persona que lo que quiere es el dinero. Lo que quiere es que tú le pagues y no le interesa realmente dar cosas de calidad, porque tú también has sido responsable de que se haya vuelto de esa manera. Es ahí sí un trabajo de educación. Ahí sí es un trabajo de educación laboral y donde debería de estar más involucrado tu departamento de recursos humanos. ¿O qué está haciendo tu departamento de recursos humanos? ¿Encuestas? ¿Fiestas? ¿Team buildings? ¿Reuniones de ventas? ¿Eso es lo que estás haciendo tus recursos humanos? Pues ahí te lo dejo de tareas si eres gerente, si eres empleado, si eres alguien que tiene voz en una empresa. Y ahí se los dejo de tarea porque todos podemos ser ágiles, todos podemos tener una productividad lenta, entre comillas, pero sostenible, donde realmente no te den ganas de retirarte nunca, donde te guste tanto tu trabajo que sepas que lo vas a hacer hasta que puedas, hasta que tus capacidades te den. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo episodio. Y si te gustó, si te hice pensar, reflexionar, si le caen pedradas a quien sea que le tengan que caer, reenvía la información y ayúdame a que más personas, empresas y empleados despierten, por favor. Mil gracias. Nos vemos. Bye.